de una vez me ha tocado salir a hablar delante de la gente y me he quedado en blanco. Y esto pasa porque el cuerpo lo interpreta como una situación de estrés y de defensa y tiene que actuar rápidamente, porque son situaciones de estrés que no tenemos controladas y no nos han preparado ni nos hemos entrenado para ello. Con lo cual el cuerpo lo detecta como un enemigo y se pone en modo defensa, y lo único que pensamos en ese momento es coger e irnos de ahí. Y si eres como yo, una vez que hayas subido habrás dicho: ahora por mis huevos que he subido, hablamos. Y empiezas a hablar. Pero muchas veces podemos facilitarlo si sabemos cómo. Por eso a lo largo del vídeo te voy a mostrar 3 simples estructuras con las que empezar, y esos guiones que tanto se te complican al principio, manejarlos de una manera diferente, empezar a hablar, relajarte, sentirte cómodo, y según vayas avanzando en el discurso, verás que ya estás mucho más cómodo que al principio, más suelto, y te será muchísimo más fácil presentar. Vamos con la presentación número 1. Pequeñas historias. Esta a mí me encanta. El otro día estuve viendo un podcast en el que el invitado fue Iván Espinosa de los Monteros. Y en el podcast, que era de Fernando Miralles, una persona que tengo como referente en cuanto a oratoria, decían unas cosas bastante interesantes. Y una que me caló, que es una de las razones por las que hago este vídeo, es la forma de presentar. Decían 2, y voy a decir ahora una. Y es una que he probado y me encanta. Y te puedo asegurar que sigue un montón. Cuando tú empiezas una presentación no tienes que empezar con un all-in. Tienes que empezar de forma gradual. Porque en uno de los 2 miedos que existen a la hora de presentar, uno es el antes y otro es el durante, el de durante es el más fácil de controlar. ¿Por qué? Porque tienes que empezar a hablar. Una vez que empiezas a hablar ya te acostumbras y te sientes muchísimo más a gusto. ¿Pero qué podemos hacer para facilitar ese miedo en ese momento? Muy sencillo, una pequeña historia. Cuenta una historia. Por de camino aquí pues me he tropezado, me he encontrado a no sé quién, se me había olvidado el guión en el taxi y he tenido que volver a por él. Empieza con una historia. Que vean que esa persona que está ahí arriba, que muchas veces pensamos que es inmortal porque la mayoría de la gente que sube ahí arriba son puestazos, emprendedores, empresarios, gente importante, son mortales. Y que vean ese lado humano de ti en ese momento va a generar ya no solo una conexión muy buena, que van a empezar a verte de otra forma y decir: es humano, que también van a verte como una persona que, a pesar de haber tenido alguna traba o alguna cosilla en historia, estás ahí presentando y que al final eres humano. Y con eso también lo que vamos a conseguir es tú relajarte. Empiezas contando una historia, tranquilo, no hace falta empezar con un all-in. Tranquilo, pues venía para acá, me he encontrado con una persona a la que llevaba mucho tiempo sin ver y hemos estado hablando sobre... Tranquilo, emplea una pequeña historia para introducirte, para introducir el tema y sobre todo relajarte. Que uno de los miedos es el hablar delante de la gente, el miedo del momento. Y con esto pasamos a la estructura número 2. Preguntas. A mí esta forma de estructurar un inicio me encanta también, porque las preguntas nos permiten la intervención de la audiencia, que muchas veces la gente desconecta, aun preparando nosotros el mejor discurso del mundo, y es que van a desconectar, y más hoy en día que la retención es mínima. Entonces lo que tenemos que hacer, y una de las formas más fáciles de iniciar es: bueno, pues voy a empezar con esto. ¿Quién de aquí sabe lo que es el número X? ¿Y quién de aquí no sabe qué es el número X? Y te levanta las manos, los grupos las manos. Bueno, pues que sepáis que esta charla va para los dos, porque voy a empezar con el número X, lo que es, pero voy a terminar con unos datos súper importantes para la gente que ya sabe lo que es y le va a servir muchísimo a la hora de aplicar tal. El intervenir y hacer preguntas a la audiencia va a hacer que tú también te sientas más relajado, va a hacer que la gente preste atención, intervenga, porque al tener que intervenir va a prestar atención y va a tener que responder a una de las dos, y sobre todo lo que buscamos es ese miedo ya del escenario a relajarnos y respirar. Y con esto pasamos a la estructura número 3. Explicamos qué vamos a hacer.
Como he comentado al principio, una de las dos estructuras que escuché en el podcast a la hora de iniciar, la primera era con una pequeña historia y la segunda es explicar lo que vas a hacer. Muchas veces la gente genera expectativas en sus cabezas y luego se sienten defraudadas, no por ti, sino simplemente porque se esperaban una cosa y tú les dabas otra. Entonces, una de las mejores formas también de empezar es decir, en esta presentación hemos venido aquí a ver sobre esto y vamos a poder ver tres diferentes puntos de los cuales cada uno va a tener una hipótesis diferente y veremos cómo al final los tres pueden juntarse y hacer un súper elemento. Por ejemplo, el simplemente explicar la estructura que vas a utilizar para la presentación o la intervención va a hacer que te relajes, la gente sepa lo que hay y no generar expectativas y tampoco que tú, sin quererlo, porque la gente ya está generando expectativas por sí sola, defraudes a la gente. Y es que ahora sabiendo estas tres simples estructuras para iniciar un discurso, que como comento, cada una tiene su peculiaridad y cada una en su momento es la leche, hay que saberlas combinar, pero te aseguro que si aplicas una vas a sentirte muchísimo más cómodo a la hora de presentar. Recapitulemos. La primera es con historias. El generar historias va a hacer que la gente te vea como un humano, tú relajarte y van a prestarte atención porque van a decir, es otro como yo. La segunda con preguntas. El simple hecho de hacer preguntas va a hacer que la gente preste atención porque tenga que intervenir. Y la tercera, el explicar la estructura. El simplemente hecho de explicar va a hacer que la gente no genere expectativas y luego tú no les defraudes, aunque no sea culpa tuya. Y es que espero que estas tres simples expectativas te hayan gustado y las pongas en prácticas para aquellas situaciones en las que te sientas tan nervioso que no sepas cómo empezar y en vez de bloquearte, empieza de una forma tranquila, empieza a rodar y verás como una vez que empieces a hablar te vas a sentir súper bien, porque los primeros minutos son la clave. ¿Dónde están los nervios? Y si los dominamos, nos comemos el escenario. Como digo siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!